Entonces, ya está. Ya empezó a grabarse, a compartir pizarrón. ¿Qué tal les fue con sus otros exámenes, muchachos? ¿Todo bien? ¿Puros dieces? Sí, todo súper bien, maestra. Ah, más les vale, ya les iba a pegar. Si no, ¿qué vamos a hacer? Oigan, muchachos, antes de que se me olvide, ya se aproxima la semana de evaluación docente. Ya saben que les van a mandar su liga o yo les tengo que avisar que va a ser la evaluación docente y pasarles la liga y todo esto. Un favor, muchachos. Ajá, tengan presente esto. Ningún maestro les puede pedir que enseñen las calificaciones. Ajá. Yo no, vamos a poner un ejemplo, que yo les dijera, oye, Obed, necesito saber cuánto me pusiste. Es más, si quieren que los ayude, yo los ayudaré, ¿no? Entonces, pues échenme la mano, ¿no? Pónganme una muy buena evaluación docente y voy a hacer más fácil el examen final, ¿no? Pero para que yo esté segura, tengo que ver cuánto me pusieron. Entonces, no, muchachos, nadie puede hacer eso. Ningún maestro les puede pedir que ustedes muestren las calificaciones que les asignaron, los comentarios que a ustedes hayan puesto. Eso no se puede, muchachos. Yo sé que ustedes ya están grandes, que no es como con sus compañeros de primero que todavía son más manipulables, pero por favor, muchachos, si hacemos bien nuestro trabajo, pues órale, ¿no? Califíquenos bien, sean objetivos. Si hacemos un pésimo trabajo, pues califíquenos mal. Pongan la maestra Gwendolyn no nos enseña, repite cosas, qué sé yo, lo que ustedes consideren que esté mal de mi clase, háganlo. Ajá. Pero como les digo, sean objetivos. Y ningún maestro les puede exigir que ustedes enseñen las calificaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ni los comentarios. Uh-huh. Y nosotros nos enteramos de esas calificaciones hasta que acabe el cuatri. O sea, ustedes dejan de ser nuestros alumnos el 19 de diciembre como tal. Y después de esa fecha, muchachos, pasan unas semanas para que se nos haga nuestro proceso de retroalimentación. Entonces, nadie les puede decir, enseña las calificaciones. Ajá. Porfa, para que lo tengan presente. Yo sé que ya están grandes, que ustedes ya están más del bien y del mal en cuestiones de evaluación docente, pero sí es importante que lo recuerden. Lo más que se les puede pedir, muchachos, es la captura de que ya hicieron su proceso. Ya ven, cuando termina su encuesta, les manda la pantallita de ya finalizó su evaluación. Es lo único que se les puede pedir, muchachos. No más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí, porfa, para que no, ahora sí que ningún profesor, y me incluyo, estemos haciendo cosas que no. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a poner morado. Uh-huh. Vamos a ver la función, vamos a ver la teoría de la renta permanente. De la renta o ingreso, ya saben que es lo mismo, pero la costumbre por los libros de la renta o ingreso permanente, muchachos, y la teoría del ciclo vital. ¿Qué vamos a tener con estas aportaciones? Bueno, muchachos, estas aportaciones corresponden tal cual. La primera corresponde a Franco Modigliani y la segunda corresponde a Milton Friedman. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener que la primera teoría, ahora sí que estas aportaciones, uh-huh, corresponden a Franco Modigliani
es italiano, y Milton Friedman. Coma, a partir de analizar, no, obvio, aquí una anotación, muchachos. La teoría de Franco-Modigliani es mucho antes a Milton Friedman, ¿no? Ajá, a partir de una función de consumo. Entonces, mucho antes, es más, antes de Keynes, ajá, a partir de la función de consumo. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Cuando estábamos en economía keynesiana, analizábamos cómo se comportaba el consumo. Si recuerdan que teníamos, no, perdón, que teníamos nuestra función de consumo. A ver, perdón. Que teníamos nuestra función de consumo. Partíamos de la función de consumo. ¿Cómo es mi función de consumo, muchachos? Consumo es igual a consumo autónomo más la proporción marginal del ingreso disponible. Eso, gracias. Esa es mi función de consumo. Ajá. El consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. A partir de esa función, muchachos, nosotros sabíamos que la propensión media a consumir, así que vamos a poner la propensión media a consumir, que es el consumo entre el ingreso, muchachos, se establecía que conforme aumenta el ingreso, el consumo debe disminuir. Se establece que conforme aumenta el ingreso, el consumo tiende a disminuir. Ojo, esta aportación, ¿por qué se hace, muchachos? Porque para Keynes estaba partiendo de que el ahorro es un lujo, solamente las personas con dinero podían ahorrar, el resto de nosotros no. Entonces, ¿qué dice Keynes? Si analizamos la propensión media a consumir, pensemos en la propensión media a consumir de Carlos Slim. ¿Cuánto creen que en promedio se gasta de toda su riqueza en su consumo personal? Es decir, paga, lo que hacemos los simples mortales, ¿no? Pagar luz, agua, teléfono, bueno, no creo que pague teléfono, el celular tampoco creo que lo pague, pero bueno, luz, agua, gas, perdón, gasolina para sus automóviles, pagar los gastos de despensa, pagar personal, o sea, sus gastos personales, no los de su empresa, sus gastos. ¿Cuánto creen que represente de su fortuna, muchachos? ¿Mucho o poquito? Pues muy poco, ¿no? Mínimo. Mínimo, o sea, dicen, aunque sea en promedio, o sea, ¿cuánto se puede gastar el señor en su casa? O sea, cosas así, ¿no? Estoy pensando, ni idea cuánto sea, ¿no? Pero ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Que conforme aumenta el ingreso, el consumo disminuye, y el ahorro aumenta. Ajá. Y se establecía, muchachos, ya que es un lujo. Entonces, las economías más ricas, muchachos, obvio van a ahorrar más, y las economías como México van a ahorrar menos. El problema de esto, muchachos, es que aunque esta función de consumo, al principio de la crisis de 1929, esto se cumplía, después de la Segunda Guerra Mundial, esto se dejó de cumplir. O sea, a pesar de que las personas ya venía la recuperación, ya estábamos saliendo, ahora sí que ya se estaba saliendo de la crisis de 1929, muchachos, pues aunque las personas empezaron a tener mayores ingresos, ¿ustedes creen que dejaron de consumir en promedio y que empezaron a ahorrar como loquitos?
Es más, yo les pregunto, a pesar de que aumente su ingreso, ¿ustedes modifican su patrón de consumo? Bueno, ustedes no, ustedes todavía son muy inestables en este sentido, porque están chiquitos, pero pienso en sus papás. Vamos a suponer que a sus papás les doblan el sueldo, les aumentan el sueldo. ¿Sus papás van a modificar su estilo de vida, su patrón de consumo ya establecido, muchachos? No, sí. Ustedes Bueno, ustedes los conocen más que yo. mi papá Ustedes, no. a lo mejor y sí gasto un poquito más, pero así que diga usted, vamos a gastar los millones, tampoco. ¿Sus mamás creen que modifiquen su patrón de consumo? Dicen, pues a lo mejor gasta un poco más, pero así que digan, va a modificar su patrón de consumo de manera exagerada. No. No, pues no. Esto, muchachos, esto de aquí, ahora sí que lo encierro. Esto se cumplió. Ajá. Perdón. Esto se cumplió cuando inicia la recuperación. De la crisis de 1929. Y después de la Segunda Guerra Mundial, muchachos, ahora sí que, y después de la Segunda Guerra Mundial, los ingresos altos no provocaron un aumento en la tasa de ahorro. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto es una aportación, muchachos, de uno de los economistas llamado Simon Kuznets. Simon Kuznets estudia los ciclos de onda larga, los ciclos económicos de onda larga. Estos tienden a ser de 20 a 30 años. Hay ciclos de onda larga de 50 años. Es más, hay algunos economistas actualmente que postulan que las continuas crisis por las que ha estado pasando el mundo, muchachos, corresponden a la fase de crisis, de estancamiento económica de la onda larga generalizada. Es decir, ¿sabes qué? Sí, ya hubo épocas de auge, recuperación, pero ahorita tú estás en una fase de recesión en términos generalizados. Bueno, son postulados de otros señores, pero aquí ¿qué vamos a tener? Simon Kuznets, muchachos. Maestra, una pregunta. Mande, hija. Dice, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo dicen los inventos? Los ingresos altos, hija, ajá, no provocaron aumentos. Ajá. Gracias. ¿No? ¿De qué? Ya borré todo. Y les decía que Simon Kuznets señala, o señaló, entre consumo y ahorro es estable.
Ujú. A pesar de que aumente nuestro ingreso, muchachos. Nuestro ingreso puede aumentar, sí, pero no por eso nosotros vamos a modificar nuestro patrón de consumo y nuestro nivel de ahorro. Son cuestiones ya preestablecidas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Obvio, esto está hablando de manera generalizada. Recuerden que nosotros tendemos a referirnos al individuo, pero estamos hablando a nivel macroeconómico. Y lo que se ha dado cuenta, muchachos, analizando ahora sí que cuando Kuznets analiza estas situaciones, se da cuenta que las personas, a pesar de la recuperación económica, a pesar del boom de la década de los 50, 60 en términos internacionales, la gente no empezó a ahorrar, pero tampoco empezó a comprar como loca, o sea, se quedó en un patrón estable. ¿Sabes qué? Que en general las economías mantienen un comportamiento estable y lo hemos visto, muchachos, en la economía mexicana, cuando fue el famoso milagro mexicano. Sí aumentó el consumo, mejoraron las condiciones de vida, pero la gente empezó a ahorrar. Es más, la pregunta, ¿nosotros tenemos cultura del ahorro como sociedad? No estoy hablando de ustedes en particular. No, No, o sea, normalmente la gente se endeuda y gasta a full. ahí está, ¿no? Que estamos ahorita así de, ya se viene lo que falta, ya se viene el Buen Fin, ¿no? Y creo que son 2 semanas de Buen Fin, ¿no? Entonces, yo he estado revisando, muchachos, y la gente, los portales para comprar en línea están así como que, sí, sí, pero te va a llegar tal día porque estamos saturados y todavía ni empieza, ¿no? Que, ojo, lo están haciendo por 2 semanas. ¿Ustedes creen que las personas estas, aunque nos den un mes completo de Buen Fin, nos vamos a endeudar? Los que estamos conscientes de cómo nos está yendo. Pues no. No, y No, les voy a ser sincera, muchachos. Esta vez están pronosticando exactamente o están proyectando 2 semanas de Buen Fin, porque los propios analistas económicos dicen, ok, hay que incentivar el consumo. Sabemos que estamos en recesión, ajá, ya sabemos que estamos en recesión económica. Ustedes no me digan tarugadas como el peje, ni como algunos economistas, por desgracia son mis amigos. Yo quiero mucho a mis amigos, pero a veces dudo que hayan estudiado economía. Cuando el peje dijo que la economía ya estaba en recuperación, ¿estamos en recuperación, muchachos? No, al revés, ¿no? claro que no. Claro que no, estamos en números rojos, muchachos, dice uno de mis amigos, ahora sí que mis amigos. Ay, por cierto, se me olvidaba. A mis economistas, feliz día del economista, colegas, un día atrasado. Ya se me estaba olvidando que fue día del economista. A mis financieros me esperan hasta el día de la Virgencita, que es 12 de diciembre, que es día del banquero. Felicidades, Miss. Sí, gracias, Chapata. Ahora sí que nos acordamos de las 4 almas que somos en esa carrera. Ok, retomando esta parte, muchachos, dicen, es que está la recuperación. No, es más, si vemos los datos duros, muchachos, y yo peleándome con mis amigos precisamente en este sentido, bajé rápido las series del INEGI y solamente para hacerles la mención, el pico más bajo de la crisis, o sea, cuando la crisis económica del 94-95, así que digas, allí está el punto de quiebre, fue en el segundo trimestre de 1995. Y la tasa de crecimiento o la variación de la tasa de crecimiento con respecto al periodo anterior, muchachos, fue de menos 8.6%, tomando en cuenta el Producto Interno Bruto Real. Cuando fue la crisis de los mercados hipotecarios durante el gobierno de Felipe Calderón, que también tuvimos números rojos, muchachos, el pico también correspondió al segundo trimestre y es decir, a medio año podríamos decirlo así, y fue una tasa de menos 8%. Hasta ahí vamos bien. Bueno,
con todo y que el señor anda presumiendo que ya estamos en recuperación, el trimestre pasado, de enero a marzo, el trimestre cayó en menos 18.1%, 18.1, 18.7. No recuerdo exactamente bien el dato. Y para este trimestre, muchachos, ya que están bien las series del INEGI, la tasa de variación fue de menos 9.3%. Es decir, sí caímos, pero no tanto. Entonces muchos dicen, es que ya son señales de recuperación. Para hacerles crítica, estás festejando que estás igual que cuando fue la crisis de 1994. Eso es lo que está festejando el líder supremo. Que estamos como estábamos en una de las peores crisis de la economía mexicana. Estamos en esa situación. Un poquito más feo. Entonces sí hay que tener cuidado Pues con es eso. que lo que él hace es como apoderarse de la información. O sea, él obviamente sabe esto, pero lo que hace es como malinterpretar y malversar la información y mucha de la población no sabe, o sea, es ignorante, cae en su ignorancia y hay personas que todavía siguen creyendo en él. Hijo, es que yo ya no le doy ese argumento a Él favor de la votó por él, ignorancia. ¿Eh? Ah, yo qué. O No, yo ve, no voté por él. De hecho, dice, yo ni no, voté. ahí les va la historia negra de su pasado negro y oscuro y truculento. Yo trabajé para el PG, pero no le digan a nadie, porque me da pena. Yo trabajé para el PG, para Mario Di Constanzo. pero está mejor eso que votar por él, no importa. No Sí, o importa, sea, ¿verdad? es Era, trabajo, maestra. era Ir recién a- egresada y tenía hambre, entonces ya saben, ¿no? El trabajo. Uno recién egresado hace muchas tonterías. Pues con nosotros va a pasar igual, algunos ya vamos a acabar este o el siguiente año. Ay, sí es cierto, ya terminan mis niños. Y tampoco vamos a tener foto de graduación. Ay, no digas. No, sus compañeros que salieron el cuatri pasado, el antepasado todavía me alcancé yo a tomar foto, pero el pasado, sus compañeros de, no, sí, sí regresamos a nuestra foto y cuando me les dicen que no y las fiestas, yo ya me estaba poniendo a dieta para entrar en el vestido y me dicen, no, no va a haber fiesta, perfecto, puedo seguir engordando. Pero sí, muchachos, está en este escenario y sí ténganlo en cuenta, muchachos. Se habla de una probable reactivación, así que ya fuera de relajo, se habla de una posible reactivación de valga la redundancia, de las actividades generales comunes, ir a la escuela y todo esto, muchachos, a partir de abril del año que entra. Ojo, no que se vaya a acabar así de, ya es 2021 y como dicen muchos, ya se acabó el coronavirus, ¿no? Ya podemos salir. No, sino que como se ya está empezando a poner en marcha el esquema de vacunación y todo esto, muchachos, pues que probablemente para el año que viene, para enero, febrero, que ya pasan por lo menos en México los fríos, marzo, abril, se pueda dar una reapertura de más actividades y un mayor aforo en ciertas, por decir, los conciertos, ir a la escuela, abrir a su capacidad gimnasios, restaurantes, bares, todo esto, ¿no? Pero eso hasta abril del año que entra. Y eso en función de cómo se dé la distribución de la vacuna y si esta realmente sea efectiva. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, ¿ya terminaron de copiar esto, niños? Entonces, les decía, a partir de que Kuznets, muchachos, rebate este postulado de Keynes, lo que está encerrado en azul, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el desarrollo de la teoría del ciclo vital. Es más, lo puse al revés. Ah, no. Es más, sí lo puse al revés. Déjenme, ahorita lo hago a la acotación pertinente, muchachos. Vamos a tener que la teoría del ciclo vital a partir de que sabemos que es,
que es constante la función de consumo y ahorro, muchachos. La teoría del ciclo vital es la aportación de Franco Modigliani. Ojo, muchachos, lo que les decía, Franco Modigliani no es un economista contemporáneo, es más, podríamos hablar que es un preeconomista, son aportaciones del 1800 de Franco Modigliani, ¿no? Es más, ni siquiera era economista. De Franco Modigliani. Y la teoría de la renta permanente, muchachos, o ingreso permanente, acuérdense, si les digo ingreso o renta es lo mismo, ahora sí que los vicios de leer todos los libros de economía traducidos por españoles es que ellos no hablan de ingresos sino de renta. Uh-huh. Ajá. Es de Milton Friedman. Y vamos a ver, muchachos, con base en estas aportaciones de manera muy general, ahora sí que tal cual es de manera muy general, pero este es el principio que está detrás del sistema de ahorro para el retiro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta es la lógica teórica, muchachos, si lo quieren ver así, de cómo nos deberíamos de comportar los individuos para cuando nos vamos a retirar, o el trasfondo teórico de cómo opera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la teoría del ciclo vital. La teoría del ciclo vital, se los voy a escribir con texto, muchachos, porque ya me di cuenta que mi letra es horrenda y por más que quiero hacerla bonita, pues no les explico tan bien como quisiera. ¿Qué vamos a tener? Esta considera que el individuo planifica su consumo y el ahorro para un largo periodo. Es decir, muchachos, nosotros estamos conscientes de nuestros ingresos y vamos a planificar en función de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Para un largo periodo. Punto y seguido. Esto implica que la propensión marginal a consumir a partir del ingreso permanente de la riqueza y del ingreso transitorio son diferentes. ¿A qué se refiere esto, muchachos? ¿Es lo mismo ingreso a riqueza? A ver, niños. No, no es lo mismo. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre ingreso y riqueza? Pues la riqueza es acumulada y el ingreso es lo que pues vas obteniendo. Exacto, hijo, sí. O sea, el ingreso permanente es el que siempre vas a tener, ¿no? Yo sé que de aquí a que me jubile, yo voy a ganar 5,000 pesos a la quincena, ¿no? 5,000 pesos cada quincena yo voy a ganar. Ese es mi ingreso permanente. Mi riqueza, pues resulta que, ¿cuál es mi nivel de riqueza? Pues tengo mi casa, tengo mi carro, tengo, acuérdense que los bienes e inmuebles no se deprecian, pero bueno, ya sabemos que eso no aplica así. Pues que tengo mi computadora, el radio, o sea, son cosas que forman parte de mi patrimonio y por lo tanto de la riqueza que poseo como individuo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es un ingreso transitorio? ¿Ustedes qué creen que sea un ingreso transitorio? Un ingreso que no es constante. Un ingreso que no es constante, ¿cómo qué se imaginan? Como un business que te salió y
Sí, hijo, sí, Y ya. sí, y ya, dice y ya. Sí, hijo, ese es el ingreso transitorio, no sé. Generalmente cuando ustedes están en la universidad, ahorita no, pero luego yo escucho a muchos de sus compañeros que trabajaban, o a mí me tocó con mis compañeros en la universidad, que decían, oye, ¿qué crees? Conozco a alguien que tiene un salón de fiestas y necesita meseros. Oye, pero yo no sé meserear, yo te enseño, ¿no? Y de repente, aunque no sea su trabajo fijo, pues ya se fueron a meserear y ya sacaron una lanita de las propinas, ¿no? O les dicen, ¿sabes qué? En el caso de las personas asalariadas, es que llegamos siempre súper temprano al trabajo y nunca faltamos, entonces nos dan nuestro bono de puntualidad, ¿no? Ese ingreso, muchachos, va a ser para siempre, o sea, siempre voy a recibir, vamos a ponerlo, mi bono de puntualidad cada quincena, cada mes. ¿Va a ser constante o va a ser de vez en cuando? De acuerdo a las políticas de la empresa, claro está. De vez en cuando. De vez en cuando. Es más, yo no sé si hay alguien que sea súper más que yo y entonces a él le den más de bono, a mí menos, ¿no? Eso, muchachos, es un ingreso transitorio. En función de que tenemos que estar conscientes, por eso aquí es importante ahora sí que esta parte de las expectativas racionales, muchachos. El ente, en general, es capaz de diferenciar entre un ingreso transitorio, un ingreso permanente y el nivel de riqueza que tiene. Y como somos capaces de distinguir entre estos tres elementos, muchachos, nuestra función de consumo o nuestro patrón de consumo tiende a ser estable. Era lo que les decía. Pues en el caso de sus papás, en el caso en mi caso, muchachos, ya somos personas que sí modificamos un poco nuestros niveles de consumo, pero, estamos conscientes de cómo se está comportando la actividad económica. ¿Sí me explico? O sea, no vamos se los vuelvo a poner el ejemplo, no porque sus papás de repente se ganen el bono de puntualidad en sus trabajos, sus papás se van a poner a comprar como locos. ¿O ustedes qué creen? Ustedes los conocen, No, ¿no? pues lo ahorran. Lo ahorran o a lo mejor les dicen, ay, me cayó un dinerito de más, órale, te doy 100 pesos más. Y me estoy viendo dadivosa, por darle 100 pesos, pero bueno. Perdón, muchachos. Entonces, con base en esto, muchachos, al ser diferentes, lo que vamos a tener es que el ente económico va a elegir un estilo de vida estable. ¿Estamos de acuerdo? A partir de esto, así que diferentes, por lo que el ente económico elige un estilo de vida estable. ¿Qué vamos a tener nosotros? Esto viene en el libro de Dornbusch, muchachos, o sea que de aquí yo no estoy inventando nada, ¿no? Vamos a tener ahora que nuestra función de consumo, muchachos, va a ser igual a W. Ahorita les pongo qué significa. WL entre NL por LYL. ¿Qué significa cada una de estas variables? Bueno, sabemos que C es el consumo. Fíjense que nada tiene que ver con la idea que plantea Keynes, de un consumo autónomo más el que depende del ingreso. Acuérdense, esta es la de Keynes, ¿no? El consumo depende del consumo autónomo, valga la redundancia, de mi propensión marginal a consumir y del ingreso disponible. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener el consumo, tal cual, de qué depende el consumo del individuo, si está planificado, si está siendo distintivo, y muchachos, y que no va a depender de el ingreso al 100%. ¿A qué me refiero que no depende del ingreso? Puedo yo ganar miles y no por eso voy a empezar a comprar más. C es consumo, W, L es vida laboral. Son los años que yo voy a trabajar, muchachos. NL, son los años de vida, el número de años.
Y lo que voy a tener, muchachos, exactamente, bueno, YL es el ingreso laboral anual. Perdón. Y este pedacito tal cual lo voy a poner con amarillo. ¿Sí se alcanza a ver, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Va a ser nuestra propensión marginal a consumir. Sí, muchachos, ¿qué vamos a partir de este planteamiento, muchachos, que nos está dando Franco Modigliani, su aportación a la teoría del ciclo vital? Esta aportación nos dice, ¿sabes qué? El individuo es capaz, de distinguir entre los ingresos permanentes y los aleatorios, ¿no? Los que son de vez en cuando. Por lo tanto, él va a poder planificar su consumo y, por lo tanto, su nivel de ahorro. Acuérdense, muchachos, ¿cuál es la idea del Afore, de los sistemas de pensiones? Que nos retiremos y vivamos en condiciones de miseria, o que nos retiremos y podamos vivir por lo menos con las mismas condiciones actuales. La Ustedes. segunda. La segunda, ¿no? Que cuando yo me retire, muchachos, ¿sabes qué? Ya vas a dejar la profe va a dejar de trabajar, y cuando la profe deje de trabajar, va a poder vivir como vivía cuando trabajaba, ¿no? No va a vivir no tiene que irse a vivir con sus hijos, ni pedir asilo político, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, puede pagar su nivel de vida, porque para eso ahorró. Bueno, esa es la idea detrás del Afore, ¿estamos de acuerdo? Y su base muy simple, muchachos, porque aquí estoy omitiendo pues las tasas de interés, se está omitiendo perdón, muchachos, se está omitiendo la tasa de inflación y todo esto, hasta el mismo comportamiento de la economía, muchachos. Esto es lo que vamos a tener. ¿Puedo cambiar ya de pantalla? Niños, ¿puedo cambiar de pantalla? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. ¿Qué vamos a tener nosotros? Este ejemplo, no sé si es el mismo, pero es parecido al... Mande. Este ejemplo viene en el Dormush, o ya le cambié datos, no me acuerdo, pero es bajo la misma lógica. Vamos a tener lo siguiente. No creo que sea el mismo. Considere un individuo es el mismo, muchachos. ¿Qué nos está diciendo? Perdón. Dice, nos está diciendo, considera un individuo que comienza a vivir a los 20 años. ¿A qué me refiero con que comienza a vivir a los 20 años? Es en el momento, muchachos, en que la persona ya no vive con sus papás, ya se hace responsable de sus gastos, ya tiene un trabajo, todo bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empieza a trabajar a los 20 años. Se jubila, su edad laboral es hasta los 65 años, se jubila en ese periodo y tiene una esperanza de vida a los de 80 años. Durante de 20 a 65 años, muchachos, el señor trabajó y ganaba 30,000 pesos anuales. ¿Cómo va a ser su función de consumo, o cuál era la idea de esto? Si nosotros
Seguimos nuestra fórmula, dice, el consumo es igual a la vida laboral entre los años de vida por su ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer para calcular cada uno de estos datos? WL, muchachos, son los años de vida laboral, es decir, el señor se jubiló a los 65 años y empezó a trabajar a los 20 años. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. Entre su vida, ahora sí que cuántos años va a vivir. ¿Por qué partimos no desde los 0, muchachos, sino a partir de los 20 años? Porque es a partir de donde todos los gastos corren por su cuenta. Antes eran parte de lo que les daban sus papás, ¿no? Entonces empezamos a vivir a los 20 años. Entonces son 80, algunos antes, otros menos. Entonces, yo estoy viviendo de manera independiente desde los 20 hasta los 80 años. ¿Estamos de acuerdo? Y lo voy a multiplicar por mi ingreso, que son los 30,000. Esto me va a dar, muchachos, 45 entre 60 por 30,000. Y voy a obtener que mi nivel de consumo, muchachos, es 22,500. ¿Qué significa este 22,500, muchachos? Que de aquí a que se jubile el señor, tiene que gastar 22,500 para que cuando él se jubile siga consumiendo 22,500. ¿Cómo sé que es correcto o que esta persona sí va a seguir consumiendo 22,500? ¿Cuántos años tiene que vivir de su pensión, muchachos? Con base en los datos, ¿cuántos años va a vivir de su pensión? 15. 15. Entonces, esta persona tiene que ahorrar de manera que en el momento en que se jubile, durante 15 años siga gastando 22,500. ¿Cómo sabemos que lo hicimos bien o que está bien esta proyección, no? O que sí nos van a dar esos flujos. A mi ingreso, muchachos, a mis 30,000, le voy a restar mi nivel de consumo, que son 22,500. Esto nos va a dar, ¿cuánto nos da? A ver. Nos da 7,500. ¿Estamos de acuerdo? Estos 7,500, muchachos, ¿cuántos años los voy a tener que ahorrar? ¿Cuántos años tengo que ahorrar 7,500? 45 años. 45. Por 45. Entonces, por 45. Nos da 337,500. ¿Qué me está diciendo? ¿Sabes qué? Durante 45, a lo largo de tu vida laboral, tú al final tienes que ahorrar 337,500 pesos para que cuando te retires, los años que te quedan de vida, tú puedas seguir gastando 22,500. ¿Cómo sé que sí me quedó esto? 337,500, ¿entre cuánto lo voy a tener que dividir, muchachos? ¿Cuántos Entre años? 60. ¿Por qué entre 60? Entre los 15, ¿no? Que es lo que va a vivir. Entre los Trabajar. 15 que voy a vivir de mi pensión. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entre 15 y esto me da 22,500. ¡oh! ¡Magia! Ya vieron, muchachos, les digo, es una manera muy escueta, muy simple. Estamos omitiendo muchísimas cosas que también deben de tomarse en cuenta, como precisamente las tasas de interés, el comportamiento de la economía en general, las tasas de inflación, o sea, son muchos otros elementos que hay que tomar en cuenta en estas decisiones de cuánto debemos de ahorrar nosotros, ¿no? Porque aquí en ningún momento estoy viendo el incremento de la inflación, estoy diciendo, se puede decir que estoy tomando los ingresos reales, ¿no? Yo cada año debo de ganar esto y por lo tanto tengo que ahorrar esto. Si se dan cuenta,
por eso les decía, es una forma muy, muy básica de entender cómo funcionaban o cuál es el principio de las afores. Por eso también, muchachos, ese es el problema de las afores y por qué están quebrando y no sirven para nada y para lo mismo. Ajá. Nosotros sabemos que el sistema de pensiones en México, ¿qué nos dice? Cuando tú te vas a retirar y de tu sueldo se te está quitando una parte y una parte la pone el patrón y cuando te jubiles, tú vas a vivir. ¿Nos están dando acorde a nuestras necesidades, muchachos, o están haciendo una media estandarizada? ¿Ustedes qué creen que esté pasando? Esas proyecciones, ahora sí que esas retenciones que nos hacen en nuestros recibos de trabajo, ¿corresponden a la realidad? ¿Corresponden realmente a las necesidades de los individuos? No, claro que no, es un aproximado, ¿no? Porque Es pues, una cada individuo pues, es diferente y su consumo también. y su consumo también. El problema es ese, muchachos, que hacemos un aproximado y que nunca hacemos nosotros, un plan de ahorro realmente en función de nuestras necesidades, ¿no? Por eso ahora viene el esquema de aportaciones voluntarias, o sea, ahórrale, mijo, o sea, tú ahórrale porque, ¿sabes qué? Lo que te está guardando, lo que tú estás guardando en tu afore de aportaciones de por ley, no te va a alcanzar para nada. ¿Sí me explico, muchachos? Este es el trasfondo de cómo funciona. Ahora, ¿qué pasa con esos ingresos transitorios o con esos ingresos permanentes? Aquí, muchachos, hay que diferenciar y lo que dice Franco Modigliani con esta teoría del ciclo vital es de que si a nosotros, vamos a ponerlo así, nos ganamos ese bono de puntualidad, muchachos, ese bono de puntualidad no significa que siempre me lo voy a ganar y por lo tanto yo debo de distribuir ese bono a lo largo de toda la vida, o sea, de toda mi vida laboral, yo tengo que distribuir ese ingreso, ¿sí? O sea, de todos los años que yo pienso vivir, de exactamente esos 60 años que yo pienso vivir, ese ingreso yo lo tengo que redistribuir. ¿Estamos de acuerdo? Maestra, yo tengo una duda. Dígame, hija. Ahí encuentro el problema, esos 22.500, bueno, hipotéticamente deberían de ser anuales. O sea, el consumo, lo que tiene el individuo para consumir al año. Ajá. Ah, ok. Sí, o sea, tú ganas, bueno, obvio, no. Hay personas que viven con eso. Vamos a irnos a los límites fiscales, ¿no? Que para no pagar impuestos, 400,000 pesos al año, no más, no menos, 400,000 pesos al año. De esos 400,000 pesos al año que vamos a ganar, ¿cuánto tenemos que destinar al ahorro? Para que cuando nosotros nos jubilemos podamos consumir lo mismo que consumíamos cada mes. Perdón, muchachos. ¿Sí está quedando claro? Por decir, ahorita que se viene lo del Buen Fin y que algunas empresas, las que pueden, creo que solamente el gobierno, están adelantando los aguinaldos y que para lo del Buen Fin, que se les hizo una petición de que porfa, adelante los aguinaldos para que las personas puedan gastar en el Buen Fin. Bueno, de acuerdo con la teoría del ciclo vital, muchachos, sí, adelántame mi aguinaldo, no hay ningún problema, o sea, tú dámelo. No porque me lo estés adelantando, yo me lo voy a gastar. ¿Sí queda claro? Pero en este caso, maestra, por ejemplo, nosotros, bueno, la población mexicana que no está acostumbrada a ahorrar o a, pues, pensar a futuro, que, o sea, no se cumple eso, ¿está de acuerdo? Exacto. No, pues por eso dice, acuérdense que les dije al principio, estamos pensando en expectativas racionales. ¿A poco? Sí. Sí, Es no, que
Luego también hay algunas cosas que sí convienen comprar y pues, dices, me ahorro unos centavos, ¿no? Pero sí, Ujú, no, sí, hijo. la Dice, mayoría sí se endeuda. no, la mayoría. Es que acuérdense, muchachos, y esto es la parte clave de todas nuestras razones de ser como economistas, como financieros, como ingenieros. El crédito no es malo, muchachos. O sea, endeudarnos no es malo. O sea, nada que ver, no es el demonio, no nos vamos a ir al infierno, ni muchísimo menos. La idea de esto es que tú eres capaz, de planear tus capacidades, o sea, tal cual. Tú eres capaz de ver, hasta dónde eres, no rebasas tu capacidad, valga la redundancia, de endeudamiento. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Ese es el problema. El crédito jamás ha sido malo, siempre y cuando no rebase tu capacidad de pago. Una vez, hace muchos años salió un estudio que cuál es la capacidad de endeudamiento de los individuos en manera generalizada de la economía mexicana. Y decían, ¿sabes qué? Los individuos no deben de rebasar, el 10% de su consumo no debe de rebasar, muchachos, tanto. O sea, no debes de rebasar el 10% de tu capacidad de pago. Vamos a suponer, si yo gano 3,000 pesos, yo no me puedo endeudar con más de 300 pesos. Y de esos 3,000 pesos, yo debo destinar el 30% al ahorro, así como regla. El 30% yo lo debo de destinar al ahorro. ¿Sí queda claro? Ahora, Sí, ¿qué va a pasar, muchachos? Aquí lo que les decía, distinguir. ¿Ya puedo cambiar el pizarrón? ¿Qué vamos a tener, muchachos? Ahora sí que vamos a tener dos situaciones. Se nos da un aumento de 5,000 pesos. Vamos a suponer que ese es nuestro aumento. De forma permanente. Y vamos a tener otra situación, igual se nos da, pero aquí vamos a tener un premio, ahora sí que un bono, igual vamos a tenerlo de 5,000 pesos. ¿Cuál creen que es la diferencia entre lo que está en azul y lo que está en verde, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Lo que decía del ingreso transitorio y la otra sí es el ingreso constante, por decirlo. Constante. Eso es importante, hay que saberlo distinguir, muchachos. En el caso, ahora sí que lo voy a poner con azul para distinguir. En el caso de que nos dieran un aumento de 5,000 pesos de forma permanente, muchachos, yo tengo que tomar en cuenta que estos 5,000 pesos, ahora los tengo que sumar a mi ingreso, es decir, que ya van a aumentar. Y esto los voy a multiplicar por todos los años que voy a trabajar y dividido por mi propensión. Así que por mi propensión marginal al consumo, que es 45 entre 60, ¿no? ¿De dónde determinamos esta? De aquí, ¿no? De mis años de vida laboral entre los años que voy a vivir. Esos 5,000 pesos, muchachos, yo tengo que estar consciente que me los van a dar tarde o temprano. Y tengo que planificar sobre ellos. O sea, yo ya estoy consciente, por eso les digo, aquí es un modelo de expectativas racionales. Yo sé que después de estar 5 años en la empresa me van a dar un aumento de forma permanente de 10,000 pesos. Se acabó. Y entonces, con base en esos ingresos, yo también puedo proyectar y, como dicen, hasta endeudarme, ¿no? ¿Qué va a pasar?
que estos 5,000 pesos a lo largo de todos estos años, muchachos, ¿cuánto nos va a dar? 45 entre 60 por 5,000 nos da 3,750. Es decir, que de estos 5,000 pesos que voy a recibir de más durante 45 años, yo solamente me puedo gastar 3,750. En ese monto va a aumentar mi ahorro anual, ¿sí? Mi consumo anual. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Qué pasa con el bono? Nada más me lo van a dar, me lo gané una vez porque me porté muy bien. Estos 5,000, muchachos, solamente me los voy a ganar una vez. Y como solamente me los voy a ganar una vez, es un año entre los 60. Yo tengo que repartir estos 5,000 pesos entre los 60 años que voy a vivir, o sea, que voy a estar. Entonces, esto nos da, ya nos da fracciones, nos da 250 tercios, que es igual a 83.83.33333333. ¿Qué significa, muchachos? Que de estos 5,000 pesos que me dieron de mi bono, yo solamente puedo aumentar mi consumo al año en 83 pesos con 33 centavos, porque lo tengo que repartir a lo largo de toda mi vida. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Una pregunta, ¿por qué 60? Porque son los años que tú vas a vivir, chaparrita. Ajá, o sea, de aquí de tu ejercicio te dice que tú te vas a morir a los 80, ¿no? Es una proyección. Entonces, como empezaste a trabajar a los 20 y te planeas morir a los 80, estos son los años que tú tienes que depender de ese nivel de ingreso. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ujú. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí está quedando claro? Sí, maestra. Si nosotros graficamos esto, déjenme hacer mi gráfica, que es lo que viene en el libro. Maestra, ¿podría Man, volver a explicar esa parte? ¿cuál, chaparrita? ¿En dónde se perdió? Ahí justamente, o sea, cuando se hizo eso del multiplicar los 5,000 por 45 entre 60. Ah, ok. Vamos Por a verlo favor. así. No le entendiste. No te preocupes, hija, para eso estamos. Ok. Tú, Nadine, ganas tus 30,000 pesos, lo que habíamos puesto del ejemplo anterior. Y de repente te digo, ¿sabes qué, Nadine? Te voy a aumentar el sueldo. ¿En cuánto? En 5,000 pesos. De forma permanente, yo ya te voy a aumentar 5,000 pesos. Entonces, como tú eres un homus economicus racional, ajá, y que puedes proyectar, entonces tú ya estás consciente de, es más, como si tuvieras una bola de cristal, hija, tú sabes que ya te van a dar ese aumento de 5,000 pesos, por lo que tú estos 5,000 pesos, hija, tú los debes de distribuir entre todos los años que estás trabajando, exactamente estos 45 años y los 60 años. O sea, tú ya sabes que vas a ganar 45, que vas a trabajar 45 años. ¿Estamos de acuerdo? Y que estos Ok. 5,000 pesos, tú ya tienes tu bola de cristal. Yo sé que me van a aumentar 5,000 pesos. Entonces mi ingreso va a aumentar desde el año cero. Ese es por eso les digo, tiene muchos supuestos, así como dices. Pues no es imposible saber que me van a aumentar el sueldo y además que lo voy a distribuir desde que empecé a trabajar, ¿no? Entonces, tú desde que empiezas a trabajar, ya sabes que te van a dar este aumento. Por eso lo multiplicamos por todos los años que estás trabajando y lo dividimos entre los 60, que son los años que planeamos vivir, ajá, con toda la vida, ¿no? De nuestro sueldo. ¿Qué te está diciendo? Ah, mira, durante 45 años que tú trabajaste, ajá, y ese aumento de 5,000 pesos, tú solamente te puedes gastar 3,750. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando tú te jubiles, bueno, aumente tu nivel de ingreso. Pero ¿qué pasa si nada más te ganaste un año un bono?
Lo que les decía, solamente un año tú te ganaste el bono de puntualidad, es de 5,000 pesos, es exactamente lo mismo. ¿Lo vas a percibir todos los años que estás laborando o solamente te lo ganaste un año? No, solamente un año. Exacto, solamente en un año te fue súper bien y te ganaste tu bono, pero volvemos a lo mismo, tú planificas tu consumo, por lo tanto, estos 5,000 pesos, tú no te los vas a gastar de forma así de, ya me gasté 5,000 pesos, no, lo que vas a hacer es distribuir estos 5,000 pesos entre todos los años de tu vida, el uno corresponde a que solamente te lo ganaste una vez, y estos son todos los años que planeas vivir, ¿no? Entonces, en función de ese, te dice, mira, de estos 5,000 pesos, tú solamente puedes consumir al año 83.33 pesos de estos 5,000. ¿Para qué? Para que sea una correcta redistribución del ingreso. ¿Sí ya quedó más claro, Nadine? Ok, ya lo entendí bien. Muchas ¿Sí? gracias. No, ¿de qué, hija? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros o cómo se grafica esto, muchachos? Ahora sí. Una pregunta rápida, perdón. Dígame, hija. ¿Qué significa la rayita arriba del 33? Que se tiende al infinito, hija. Se tiende al infinito. No, ¿de qué, hija? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, en el eje de las Y voy a graficar el salario, en X voy a tener nuestros años de vida, nuestros años dorados. No empiezo de cero, muchachos, voy a empezar en 20 años. Me jubilo, no veo nada. Ahí está, ahí ya. Me jubilo a los 65, es decir, voy a trabajar 40 y tantos años y me voy a morir a los 80. Esa es mi proyección, ya lo planeé, hasta eso puedo planear cuándo me pienso morir, ¿no? Eso es lo que fíjense, eso es lo que me está diciendo, muchachos, o sea, sí estoy muy apegada a las estadísticas, me está diciendo, yo debo de morirme a los 80 porque si vivo un poquito más ya no me va a alcanzar para vivir, sí, eso debe de estar así como que muy claro, muchachos. Acuérdense que de esto sí se encargan las aseguradoras. Los actuarios y todo esto, muchachos, se encargan precisamente de ver estos niveles, qué pasa, ¿no? Entonces, me está diciendo, muchachos, de todo esto, que yo voy a tener un ingreso de 30,000. Aquí voy a poner mis 30,000, que es mi ingreso, mi YL. Pero me está diciendo que nosotros vamos a consumir 22,500. ¿Por qué hago este pico exactamente en 65, muchachos? Porque hasta aquí alcancé a trabajar. Si lo ven así, es toda mi vida laboral, mis años mozos, y de ahí para abajo. ¿Qué me está diciendo esta gráfica, muchachos? Aquí está el consumo. Perdón. Consumo 22,500. ¿Qué va a pasar, muchachos? Exactamente hasta aquí, de lo que es mi ingreso y todo esto, todo este piquito, todo esto de aquí, así que eso que ya rayé, todo este diferencial va a ser mi ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que está en amarillo. Cuando yo me jubile, muchachos, todo lo que tengo hasta acá, ahora sí que son 22,500, estoy haciendo estas líneas de los picos, muchachos, solamente demuestran cuando empecé a laborar mis ingresos. Todo esto de aquí, muchachos, no existe la palabra, pero es desahorro. Esa es la idea, muchachos, que está detrás de las afores. Les digo, es un planteamiento muy simple, muy básico, pero esto es lo que nos está permitiendo entender cómo se comportaría de trasfondo un afore. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Hasta aquí, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas?
¿Me podrías volver a repetir por qué es el desahorro en esta parte, por favor? ¿Por qué estamos desahorrando, hija? Porque tú vas a vivir de lo que ahorraste. Precisamente este ahorro, ahora sí que tu ahorro, hija, todo lo que ahorraste del diferencial entre 22,000 y 30,000 desde que empezaste a trabajar hasta que dejaste a trabajar, son los montos que tú vas a utilizar para gastártelos acá. Tú piensas vivir de esto. Era lo que teníamos aquí, mira, déjame lo pongo. Tú cada año ganabas 30,000 pesos, te gastabas 22,500. Tú tenías que ahorrar a fuerzas 7,500 pesos durante 45 años. Todo este monto, estos son tus 337,500. Aquí están. Estos son tus 337,500 que ahorraste. Ajá. Y estos 337,500 son los que tú te vas a gastar durante 15 años. ¿Para qué? Para que si nosotros volvemos a hacer esa operación de 337,500 entre 15, nos dé exactamente 22,500. Si lo puedes checar, hija, divide 337,500 entre 15 años y te va a dar 22,500. ¿Qué significa? Que tú mientras trabajaste, desde que empezaste a vivir hasta que trabajaste, te gastaste 22,500. Desde que dejaste de trabajar hasta que te moriste, vas a gastarte 22,500. No más, no menos. Exactamente lo mismo, el mismo nivel de vida que tenías cuando eras una persona económicamente activa. ¿Sí queda claro? Sí, maestra, muchas Y ahora gracias. sí ya quedó, hija. Sí, ¿Sí? gracias. Por eso les decía, esa es la idea o el trasfondo muy, muy básico que está detrás de las Afores, muchachos, o de un sistema de retiro. Que nosotros tengamos una capacidad de ahorro tal que cuando nosotros nos retiremos, podamos vivir bien. O sea, no vivir como dicen, ¿no? Lo vemos actualmente, muchachos. Las personas pensionadas, realmente las que viven, el grueso de la población mexicana, ¿vive bien con lo que le dan de pensión, muchachos? Algunas. Algunas, pero en general No, en general no. no, es más, algunos ya, yo voy a recibir 2,500 pesos de pensión, ustedes ni eso, nada más ahí les cuento. Así que empiecen a trabajar porque alguien tiene que pagar la pensión de la MIS. Esa es la idea, muchachos. Acuérdense que también el sistema de pensiones va de forma escalonada. Los que trabajan hoy pagan las pensiones de los que están arriba y así sucesivamente. El problema es que ya no alcanza. Y más a ustedes porque a ustedes les tocó el famoso bono demográfico. Entonces ustedes van a ser muchos viejitos y pocos jóvenes. Oh, Dios mío. Exacto. No vean noticias, uno se deprime. Al ser economista se deprime. Nosotros nos deprimimos. Un amigo me decía, me estaba contando no sé qué cosa. Yo le dije, y digo, no, es que miras las variables y me dice, oye, yo te estoy contando algo feliz y tú me deprimes. Y le digo, es que hay que verle lo malo a todo antes de que nos emocionemos. Sí, mi familia de hecho tiene problemas conmigo porque me dice, ay, es que tú ves todo del lado muy negativo y dices, pues es que soy así, ¿no? Ustedes acuérdense, muchachos, nosotros no somos economistas que trabajamos en auge, nosotros somos economistas acostumbrados a trabajar en crisis. Entonces, es lo que decían, que había, que por qué no se habían hecho modelos o proyecciones sobre lo que podría pasar con una pandemia. Y dicen, es que en algún momento se les olvidó que hay economía pesimista. Entonces, yo sí soy de ideas rojas y lo que ustedes quieran, pero yo soy de la idea que nosotros como economistas, en función de la experiencia de nuestro país en términos económicos, muchachos, nosotros debemos de
desarrollar modelos en el peor, así como podemos desarrollar modelos en el mejor de los escenarios, que sería lo idóneo, debemos de nosotros siempre tener ese famoso modelo de, ¿y qué pasaría? Como dicen, piensa que se te viene un tsunami, que se te viene una plaga, que se te viene la peor crisis internacional, ¿qué tienes que hacer? Para, ojo, no para evitarla, porque sabemos que no tenemos una bola de cristal y precisamente que no se puede predecir todo, pero por lo menos, ¿qué variables debes de tener muy claras para por lo menos amortiguar los efectos de esa crisis? Ajá. Y eso es lo que dicen, que este gobierno carece completamente de una proyección. Como el señor reniega de las matemáticas porque no las entiende, pues ahí tenemos los resultados de la planeación económica, ¿no? ¿Puedo cambiar ya, muchachos? ¿Sí? Ok. ¿Qué vamos a ver ahora? Perdón. Vamos a ver ahora sí lo de la teoría de la renta permanente. Es muy similar a esta teoría del ciclo vital, muchachos. Pero ya es una próxima, ahora sí que es una aportación distinta en el sentido de cómo se conciben las funciones de consumo. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¡Ah! Moví el pizarrón. ¿Qué hice? Ya no sé ni qué hice. Este pizarrón. ¿Qué vamos a tener nosotros? Ya voy a pedir que me quiten esta materia los sábados a las 7 de la mañana. Los escucho y están. Puedo jurar que casi los escucho roncar. ¿Cómo creen? ¿Cómo cree que no? Miren, den gracias que están en sus camitas acostados, tapaditos. Imagínense con este frío pararse a bañar e irse a la universidad. No todo en la pandemia es malo. Es lo único que rescato de esta situación. Digan esto, bueno, o sea, vean, no nos tenemos que bañar para irnos a la universidad. Hay que pararse a las 5:30 y prender el boiler. Y el agua fría. ¿Ya ven? No es mala la pandemia. Ok, ¿qué vamos a tener aquí con la teoría de la renta permanente de Friedman, muchachos? Friedman, al igual que Modigliani, señala que los individuos, muchachos, a ellos ya les tocó a Friedman, perdón, para ser específicos, a Friedman le toca la recuperación de la Segunda Guerra Mundial. Le toca ver ese paso precisamente del papel de la economía, perdón, de la política económica en la economía, muchachos, de cómo funcionan las tasas de interés, de cómo funciona la política fiscal, cómo reactiva y cómo revierte la tendencia del ciclo económico. Pero también le toca ver a Friedman, muchachos, precisamente el quiebre de ese modelo. Lo que yo les comentaba, las crisis de estanflación. Decías, bueno, es que la gente tiene dinero, ¿por qué no consume? Acuérdense que la idea de Keynes es gasta, 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 gasta para que la gente también gaste, 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 ¿no? Y entonces se reactive la economía. Lo que se empieza a ver es que a pesar de que la gente estaba recibiendo flujos de ingresos, muchachos, la gente ya no compraba más. O sea, empieza a haber otra vez ese fenómeno de estancamiento económico, ¿no? Pero con el problema ahora de que los precios también van a subir. Entonces, Friedman señala que el consumo, muchachos, no está relacionado, ahora sí que no está relacionado con el ingreso anual, sino con una estimación a largo plazo. Es decir, el ingreso permanente o renta permanente, el ingreso o renta permanente es la tasa constante de consumo que podría mantener
un individuo a lo largo de su vida. Aquí vamos a tener, y los ingresos transitorios, ahora sí, y los ingresos transitorios se repartirán también a lo largo de la vida. Se repartirá. ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo es la función de consumo que propone Friedman en función de la teoría de la renta permanente, muchachos? Friedman lo que dice es que nuestra función de consumo, ojo, no depende de un consumo autónomo. Aquí si se dan cuenta, tanto con Modigliani como con Friedman, en ningún momento hemos metido el consumo autónomo, muchachos, sino proyecciones de consumo, y dice, ¿sabes qué? Vas a tener tu propensión marginal a consumir, es decir, lo que nos vamos a gastar por cada peso que ganemos en función de este ingreso disponible. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. ¿Qué dice? Esta propensión marginal a consumir, muchachos, es determinada en función a lo que vimos aquí, entre los años de vida, cuánto me voy a gastar, y lo que voy a ganar a lo largo de toda esta vida. ¿Sí ven la diferencia entre esta estimación y esta, o es muy parecida? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿Qué me está diciendo aquí, muchachos? ¿Cómo es el ingreso para Modigliani? ¿Cómo es nuestro ingreso? Anual. Anual. ¿Qué nos está diciendo Friedman? Que el ingreso anual es una estimación ¿a qué? A largo plazo. A largo plazo. Esa es la diferencia. Si se dan cuenta, la función es casi la misma, muchachos. La única diferencia, ojo, ya hablamos de ingreso disponible, entonces estamos hablando de ingresos más transferencias menos impuestos, pero también hay que tener en cuenta algo, muchachos. Este ingreso permanente es una planeación a largo plazo. Y cuando estamos hablando de largo plazo, acuérdense que rebasamos de los 10 años, no estamos hablando de 3, 2, no. Estamos hablando largo plazo, es más, probablemente toda nuestra vida. ¿Qué nos dice Friedman con esto? Que ustedes, muchachos, así, ustedes como yo, en el momento que yo era estudiante, así se los pongo, cuando yo era estudiante, yo tenía que tener proyectados, como si tuviera una bola de cristal literal, yo ya tenía que tener proyectado cuáles iban a ser mis ingresos y que yo iba a tener cierta capacidad de pago y por lo tanto de endeudarme, y yo ya iba a empezar a consumir, muchachos, como si ya trabajara. Sí, es más, vamos a ponerlo así, yo a los 17 años ya sabía que iba a ganar 10,000 pesos a la quincena y que al año, vamos a pensarlo así, que yo iba a ganar 400,000 pesos al año, ya. Entonces, mi consumo de preparatoria o de universidad, en cuanto pude yo consumir, iba a estar en función de esos 400,000 o de los 1,700 que ganaba cuando iba en la prepa. ¿Cómo creen que iba a ser? Si me está diciendo que es una estimación a largo plazo, ¿cómo iba a ser mi capacidad de consumo? ¿Yéndome hacia los 400,000 o a los ingresos que tenía en ese momento? ¿Cómo creen que sería, muchachos? ¡Despierten! Ya les dije que ustedes me hacen sentir como en sesión Ouija. ¿Están allí? Manifiéstense. Sí, maestra. Sí, sí nos manifestamos, maestra. Ok, muchachos, a ver, otra vez. Fíjense lo que les dice la teoría de la renta permanente, muchachos. Lo que nosotros vamos a hacer con la teoría de la renta permanente
es que nosotros como entes económicos, nosotros ya sabemos, ya tenemos proyecciones de cuáles van a ser nuestros ingresos. Por lo tanto, cuando yo o cuando ustedes, así vamos a ponerlo, yo estaba poniendo mi ejemplo, pero cuando ustedes, ahorita que no están trabajando, los que no trabajan, ustedes ya deben de tener, muchachos, la capacidad de consumo o pueden gastar dinero o endeudarse en función de los ingresos futuros. O sea, yo sé que mañana vamos a ponerlo así en cuestión de 10, sé que mañana me van a pagar 200 pesos, por lo tanto, hoy me puedo endeudar con 100 pesos, sé que mañana los voy a poder pagar. ¿Sí me explico, muchachos? Esa es la idea de la teoría de la renta permanente. Hoy yo puedo consumir como si ganara precisamente esa cantidad de dinero. Por eso dice que el consumo no está relacionado con lo que esté ganando en este periodo, sino con lo que yo planeo ganar a lo largo de toda la vida. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Sí, maestra. Sí, en este caso, ¿qué vamos a tener? Aquí, muchachos, lo que vamos a tener es que hay restricciones, ¿no? Así que el modelo, así que este es más simple, el modelo de la renta permanente. Ya vamos a acabar. Y del ciclo vital, suponen que el individuo, y esto es importante, muchachos, actúa, lleva acento en la U, ¿sí o no? En la A. Corrijan mi ortografía, que ya se me fue. En la U, ¿verdad? Sí. Actúa bajo expectativas racionales. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Qué son las expectativas racionales? Que nos camina la ardilla, que no nos dejamos llevar, que no somos entes pasionales ni viscerales, pero sabemos que esto no es así. Entonces, suponemos que actuamos con la cabeza y no con el corazón. Esa es la idea de un ente racional, muchachos. Al explicar esto, este modelo de la renta y el ciclo supone que el individuo actúa bajo expectativas racionales. Por lo tanto, solo explica una parte del comportamiento del consumidor. Ahora, esto se debe a las restricciones de liquidez y de la miopía. Ojo, ¿a qué se refieren estos términos, muchachos? Las restricciones de liquidez señalan que el ingreso permanente es mayor al ingreso anual, por lo cual el individuo tiene que restringir su consumo. ¿A qué hace referencia esto, muchachos? Bueno, yo empecé a trabajar muy chiquita, ¿no? Pero no muy tan chiquita, yo empecé a trabajar a los 17 años. A los 17 años, mi consumo, ¿de qué creen que dependía? ¿De mi sueldo de cada quincena, muchachos, o de mi ingreso actual? ¿Cómo creen que era mi patrón de consumo? ¿De qué dependía? ¿De mi ingreso que ganaba cuando tenía 17 años o del que estoy percibiendo ahorita? Cuando tenía 17. Del cuando tenía 17. Es decir, muchachos, depende precisamente de mi ingreso anual, no del nivel de riqueza que estoy pensando que voy a tener. Por lo tanto, voy a consumir menos.
Esto se aplica, muchachos, si lo pueden leer en el libro del Dorbush. Esto se aplica mucho a los créditos universitarios. Dicen, ¿sabes qué? El individuo, tú como estudiante, y sobre todo en Estados Unidos que aplica así, tú como estudiante que solicitaste un crédito para realizar tus estudios, no puedes consumir como si realmente estés ganando 10 millones de dólares. O sea, no. O sea, tienes que proyectar y vas a tener que someterte a restricciones de liquidez. Eso es a lo que se refiere, muchachos. Tu ingreso permanente es una cosa, lo que tú estás ganando ahorita es otra, y por lo tanto tienes que ajustarte a lo que ganas ahorita, no a lo que piensas que va a ser tu ingreso para toda la vida. ¿Sí queda claro? Ahora, muchachos, ¿qué pasa con la miopía? Ahora sí que respecto a la miopía, muchachos, señala que los individuos de manera general, muchachos, no saben distinguir o diferenciar, no saben diferenciar entre un cambio temporal a uno permanente en nuestros ingresos. Por lo que solo se consideran efectos a corto plazo. Esa es la idea, muchachos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la miopía de la cual sufrimos nosotros? Me gané un bono, sí, y realmente sé distinguir mi capacidad, muchachos. Digo, ay, me saqué el bono y me endeudo, ¿no? Ojo, no estoy diciendo, esto es la generalidad, muchachos. Creo que porque hoy me saqué el bono, me puedo endeudar como si yo estuviera permanentemente ganándome ese bono. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea, muchachos, de la teoría de la renta permanente y de la teoría del ciclo vital. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Para la clase que viene vamos a ver la teoría cuantitativa del dinero, que yo creo que ya han visto algunas aproximaciones en sus materias de de teoría y política monetaria. Vamos a ver la teoría cuantitativa del dinero, vamos a ver oferta monetaria, luego vamos a ver el modelo de síntesis neoclásica, ISLM, efectos de las políticas, tipo de cambio, ISLM con economía abierta, inflación, desempleo. Está bien bonito esto. Ya vamos a acabar, muchachos. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, muchachos? ¿Ya todo quedó claro? Sí, Miss. ¿Sí? Ok, les paso lista ya para que se vayan a desayunar y no mueran de aburrimiento. Maestro, ¿lo puedo regresar tantito, por favor? Ah, sí, hijo. Listo, gracias. ¿Lo de qué, hijo? Entonces, nada más ya les paso lista para que ya se vayan a descansar o a su siguiente clase, pero por lo menos que les dé chance de echarse una taza de café. ¿Qué va a hacer de ustedes cuando tengan que hacer la tesis y no vayan a dormir? A ver, Ayala. Presente, profesora. Gracias, Víctor. Que tenga bonito fin de semana, hijo. Gracias, igualmente. Becker. Sé que ahí está. Presente. Sé que estás allí. Bernal Pérez. Bernal Zuria. Presente, maestro. Bernal Pérez, José Javier no se ha presentado.
Bustamante. Presente. Gracias, hija. Cacho. No se conectaron muchos. Campos Vilchis. Gallardo García. Muchachos, antes de que se me olvide, tienen tarea. Antes de que se me desconecten, tienen tarea, muchachos. Les subí en la parte de entregables, tienen que hacer un ejercicio de la teoría del ciclo vital. ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿Sí? Ok. Creo que ya se me fue Rodrigo, si le pueden avisar. Yo, de todas maneras, ya se activó, muchachos. Ahí les subí, muchachos, que tienen que hacer un ejercicio de la teoría del ciclo vital. Está el ejercicio, es la página 339 del capítulo 13 del Dornbusch. Allí está todo, muchachos. Ya se los indiqué en el entregable. ¿Estamos de acuerdo? Es para el próximo miércoles. Solamente tienen que hacer el ejercicio técnico 1, incisos A, B y C. Está todo en las indicaciones, pero se los comento. Es la página 339 de la 10ª edición del libro de macroeconomía de Dornbusch, del capítulo 13, consumo y ahorro, para que lo revisen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, déjenme seguir pasando lista. Gallardo García. Hernández Salas. Hernández Zaragoza. Presente. Gracias. Juárez García. Presente, mi. Gracias, Chaparrita. Martínez Zamora. Presente. Gracias, hijo. Mayén de Jerónimo. Presente. Gracias, Andrea. Merino. Presente, maestra. Gracias, hija. Peralta. Presente, maestra. Gracias, hijo. Ponce. Yo presente. Gracias, hijo. Quirós Maldonado. Ramírez Presente. González. Ramírez González. Presente. Gracias, hijo. Ramos Díaz. Presente. Roque Bautista. Presente, maestra. Gracias, hijo. Rosas Rocha. Presente, mis. Gracias, hija. Zárate. Presente. Y Zavala. Maestra. Mande. Bueno, creo que Fernanda no pudo conectarse porque tuvo un accidente. ¿No sabe cómo está, hijo? Sí, está bien, ayer estuve hablando con ella, sí, ya está mejor. Pero para que no le ponga su falta, por favor. No, hijo, no se preocupe, gracias por avisarme. Cualquier cosa, pues dígale a su compañera que se comunique conmigo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, acuérdense, muchachos, hagan su tarea y si tienen alguna duda me escriben. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Órale, pues, que tengan bonito fin de semana. Igual usted. Gracias, igualmente. Igualmente, maestra. Órale. Ya espero el miércoles verlos despiertos.